que existen infinidad de formas de violencia, enmarcadas dentro de dos grandes grupos, físicas y psicológicas. Pero su fin siempre es el mismo: engendrar en el otro un daño a través de la fuerza para imponer una voluntad de manera agresiva y rebajarlo a una situación de desgracia. Pero cuando la violencia viene del poder gubernamental, trasciende hacia un estadio de injusticia suprema. El Estado se encuentra en un lugar de poder por varias razones, pero principalmente porque el pueblo por X motivo se lo permite y o lo acepta, sometiéndose a su autoridad que le impondrá las normas a seguir. Estos estados de gobierno han evolucionado de forma superior en tal sentido que se han hecho conscientes que deben ofrecer a su pueblo derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellas condiciones que hacen a las personas llevar una vida digna y justa. Y es el Estado, a través de sus instituciones, el que debe velar por que esto se cumpla. Pero para que hoy podamos hablar de derechos, la humanidad tuvo que llevar a cabo durante toda su historia innumerables revoluciones sociales que llevaron a los pueblos de todos los continentes del mundo a obligar a los estados que cumplan con ese rol. Que convengamos, jamás fue la primera intención de un gobierno. Digo, brindar o velar por los derechos humanos. Fueron derechos que se ganaron gracias a la lucha constante entre el pueblo contra el poder, que solo atinaba a gobernar mediante la autoridad coercitiva y no brindar ni siquiera libertad, el derecho por excelencia que merece cualquier ser viviente que pisa este mundo. Solo basta hacer una mirada retrospectiva hacia los albores de nuestra civilización, de las cuales tenemos conocimientos, y dirigirnos hasta el presente, para entender por qué sostengo que la violencia va en decadencia. Así como sostengo que los cambios no son lineales ni tampoco se dan en las propias generaciones, sino que se dan paulatinamente a través de saltos cualitativos. Son las generaciones venideras en las que se hace notar el cambio que se ha hecho consciente en la generación anterior. Hacer consciente el problema es el primer paso. El segundo es negarlo. Pero en los movimientos sociales todo está sujeto a los tiempos de cada cultura. Y como sabemos, los tiempos humanos son totalmente subjetivos. La vida tiene más valor en estos tiempos que hace 2000 años atrás, o 1000 años, o 100 años. La violencia física y psicológica se aplicaba a todos aquellos seres que no pertenecían a las élites de las civilizaciones más antiguas que tenemos como conocimiento, llámese historia antigua desde los 5000 años a.C., es incomprensible para hoy en día. Pero del mismo modo sostengo que la violencia va en decadencia en la historia de la humanidad por distintos motivos, pero uno de ellos, y el más importante, como expresé anteriormente, es el concepto de derechos humanos y o Estado de Derecho. Los estados a través de las revoluciones han entendido que deben ceder derechos y brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Las mejoras sociales se producen gracias a que el pueblo exige a los gobiernos. No sale de ninguna parte del poder brindar beneficios al pueblo sin que éste se lo obligue. Las revoluciones solo utilizan la violencia para acceder a la paz. No buscan más conquistas que derechos, que sería de la Francia monárquica si no hubiese habido una revolución, que sería de la Rusia imperial si el pueblo no se hubiese levantado, que sería de la China estancada en la miseria sin una revolución del pueblo, y un centenar de pueblos que pudieron salir del estanco y de la desgracia productos de las revoluciones. El humano aprende sus errores, quizás no en tiempo y forma como quisiéramos, pero sabemos que cuando un pueblo se levanta y tira para un mismo lado, el gobierno se debe someter. Si la revolución triunfa, el cambio es inmediato. Si no triunfa, dejará plantada la semilla para que futuras generaciones cosechen los beneficios. Así como los trabajadores hoy en día se benefician con derechos laborales más dignos, gracias a que el pueblo introdujo a los sindicatos para frenar esa precarización que eran sometidos los trabajadores. Asimismo aparecieron los derechos de los niños, que por siglos han sido tratados como seres ignorantes, serviles para determinados trabajos, explotados tantos en la fábrica de Manchester o donde la revolución industrial necesitaba de manitos débiles para saciar su sed de producción.
o niños enviados a luchar a todos los campos de batalla para cubrir la demanda de soldados, para aquellos gobiernos inescrupulosos e ignorantes en derechos. O como los derechos que han ganado poco a poco las mujeres, sometidas a los caprichos morales de aquellas sociedades retrógradas e ignorantes que veían a la mujer como un ser inferior, sin derechos o con menos derechos que un hombre. La aceptación de la diversidad cultural es otra muestra de evolución de conciencia, de evolución hacia la no discriminación. Todos estos derechos se fueron dando en los últimos años de nuestra historia, cambios de la conciencia fundamentados en que el humano merece respeto, afecto, igualdad, libertad y otros tantos conceptos que hacen a la empatía. La esclavitud parece ser otro fenómeno aberrante que se fue perdiendo en su propia inhumanidad a través del paso del tiempo en todo el mundo. Es impensable hoy en día que una persona sea dueña de otra persona, como si fuera un objeto. Sin embargo, desde los albores de las principales civilizaciones se practicaba cotidianamente, sin ningún tabú. Era aceptada dentro de la sociedad como fenómeno social incuestionable. En Argentina, por ejemplo, apenas solo tiene 200 años de ser abolida, en el año 1813, declarada la libertad de vientre por la asamblea que lleva el nombre de ese mismo año, y ratificada finalmente por la Constitución de 1853, la misma asamblea que declaró la prohibición de los elementos de tortura. Otra costumbre repugnante que se practicaba en aquellas sociedades pervertidas por una violencia sin límites, el goce del poder, infligiendo todo tipo de ataques físicos que castigaban, que decaían en el sufrir. Hoy en día solo entra en una mente distorsionada, pero ya desde los griegos y romanos, llegando hasta su expresión máxima en la Edad Media, se propiciaba cualquier tipo de dolencia física y maltrato psicológico, no solo para castigar, sino para hacer declarar al individuo acusado. Incluso la Iglesia utilizaba la tortura en los procesos que llevaba a cabo la Inquisición. Y si hablamos de Inquisición, no podemos obviar la caza y posterior quema de brujas, otra monstruosidad de la raza eclesiástica. El tribunal de la Inquisición, el mismo que utilizaba la tortura para que el desdichado confiese lo que ellos querían que confiese, luego procedían a quemar a las llamadas brujas, sin la mínima prueba ni la comprobación de un hecho paranormal que se pueda adjudicar a una mujer. Estupidez humana institucionalizada en lo que llamaban Tribunal de Inquisición. Todos estos males sociales se perdieron, porque el humano progresó en el sentido empático y de justicia social, asimilando conocimientos y volcándolos en los derechos humanos, incluso hacia los animales y plantas, el cuidado del medio ambiente, la evolución de conciencia se llama eso. Despegarnos de todos los fenómenos que hacen a la desgracia. Ese es el verdadero camino que hace al ser humano más humano. Aceptar que el otro puede elegir a quién amar sin importar el sexo, sin ser enjuiciado moralmente. Aceptar que la juventud trae cambios positivos para las futuras generaciones, porque la juventud es la que moviliza a las sociedades estancadas en derechos, porque es la juventud donde impera el cambio hacia lo mejor, y es esa misma que mueve las estructuras sociales en beneficio para una mejor calidad de vida. No son los gobiernos, no son los poderes, ni las instituciones, ni las élites las que hacen el cambio positivo. Al contrario, estas tienden a estancarse en el presente sin importarles si es bueno o malo. Pequeñas revoluciones de hoy en día son las que pujan y calan en la mente y hacen conscientes las desgracias que nos imponen estos sistemas coercitivos y funcionales solo para algunos. Esta es la superación de la evolución de conciencia, para eliminar la violencia en todos sus aspectos, la que nos llevará a un mundo sin desgracia, donde impere la empatía y la igualdad de derechos. Así como evolucionamos a nivel tecnológico en los últimos 200 o 100 años, así debemos evolucionar en empatía, en desterrar las desgracias que están sumergidos a aquellos seres que llamamos pobres o indigentes. No hay duda de la evolución tecnológica, lo que hay duda es la evolución social, y esta duda es porque los gobiernos se estancan en el poder, en el tiempo. Son rígidos, reacios al cambio y no pueden ver más allá de que su poder se lo permita. Asimismo, por más que los gobiernos
no lo vean o no se percatan, estos se superan temporalmente, no por voluntad propia, sino por exigencia y voluntad del pueblo. El conocimiento no solo tiene dirección hacia la tecnología, también hacia lo social. Un gobierno de hace 1000 años atrás solo gobernaba de acuerdo a sus caprichos y no poseía los conocimientos que ha adquirido la humanidad en estos últimos 1000 años. Por más retrógrado e incapaz que sea un gobierno de hoy en día, este seguramente superará a los de 1000 años atrás, por la simple superación evolutiva. Pero estos cambios no son lineales, las sociedades y las culturas son tan variadas y contradictorias que los avances no se dan linealmente y constantemente de forma cualitativa. Son saltos y tropiezos, avances y retrocesos, según el imaginario colectivo que se da en la sociedad y que responde a la idiosincrasia de cada pueblo. No existe una historia en el humano organizada temporalmente. Esa es una simple mirada facilista de aquellas que imperan en nuestra mente para facilitar su comprensión en ese vicio de querer generalizar al humano. Y como conclusión final, destaco lo siguiente. A partir de lo expresado en este ensayo, contemplo que la violencia es un medio del cual el ser humano recurre por su propia incapacidad. No puede dar solución a un conflicto. Cuando un ego dañado se aleja del ser, despreciando la paz en favor de la violencia. De ahí que el ego, como un yo social, es determinado por la cultura que impregna directamente las ideas, las formas, las conductas sociales que tomaremos frente al otro. Del mismo modo, se sigue que existen culturas que llevan en el imaginario colectivo una actitud más propensa a la violencia que otras. Como hay gobiernos o naciones que prefieren la guerra por adquisición de poder o por ignorancia suprema, contemplado dentro de un nacionalismo centralizado en el yo y poniendo en periferia al otro como el enemigo. Asimismo, contemplo que no es el pueblo quien decide la guerra, sino los gobiernos sustentados en el poder coercitivo. El poder gubernamental es quien posee la potestad de llevar al pueblo a la guerra. Las 2 guerras mundiales han demostrado que el estadio de violencia es alcanzado solo cuando los gobiernos poseen culturas violentas. No existe otro factor más influyente que la inclinación a utilizar el poder militar por los gobiernos que intervinieron en estos conflictos bélicos de la edad moderna. El humano, como individuo y ser social, por esencia solo quiere vivir en paz. Busca el cooperativismo y la ayuda mutua como fenómeno para la subsistencia de la vida en el grupo social, y así alcanzando los grandes logros en toda la historia de la humanidad. Las guerras producidas por los estados son retrocesos, son incoherencia, son la mayor expresión de violencia hacia su pueblo y hacia el habitante de otra nación. Llevar a un pueblo a la guerra demuestra la falta de empatía de un soberano hacia sus habitantes, demuestra además la incapacidad de gobernar en paz, o que solo atina a perpetuarse en el poder. La militarización es producida por los gobiernos y el pueblo queda a merced de decisiones políticas para ser utilizada en la maquinaria belicista. Horror disfrazado de nacionalismo que impregna las mentes de aquellos soldados que luchan por su nación y que en realidad luchan por su gobierno. Nada, absolutamente nada, ha aportado las grandes guerras que se dieron en todos los tiempos, más que muerte y desgracias humanas. Pero del mismo modo sostengo que el humano es un ser que se supera a través de la experiencia y los conocimientos, y esa misma evolución social, tarde o temprano, comprenderá que la violencia debe ser desterrada de la humanidad para así dar un salto cualitativo hacia una especie superior, que dirija los recursos a donde realmente se necesitan para el progreso de derechos humanos y avances tecnológicos que ayuden al buen vivir. Solo parece ser cuestión de tiempo, ya que cada generación aporta un gramo más de coherencia y conciencia al ser para las mejoras a futuro. El humano no es, el humano se hace, y es menester que dedicaran a una superación a su misma especie. Nada más emocional y racional que manejarnos en torno al amor y no a la violencia. El amor es el fenómeno que en reciprocidad aporta más felicidad a nuestro ser, y es esto hacia donde debemos dirigir la humanidad.